Amigos de Revista Poder, bienvenidos a un nuevo capítulo acá en nuestro canal de YouTube. Les cuento que hoy les tengo de invitado a una persona que lleva más de 25 años en la trayectoria como consultor político internacional y de regiones. Él es de Venezuela y es creador y fundador de Poliestrategias. Hoy hablaremos de cómo está Colombia a nivel internacional. Luis, bienvenido a Revista Poder. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por estar acá. Es un gusto. Luis, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿Quién es Luis? Bien, yo comencé en este oficio como speechwriter, como escritor de discursos para candidatos. Okay. Comencé en Venezuela muy joven. Había tenido alguna experiencia en los temas de participación política en la universidad, pero ya estando como asistente parlamentario de un diputado que luego fue senador venezolano, obtuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos a especializarme en marketing político electoral y de ahí me quedé haciendo asesoría, comunicación, consultoría en campañas. Bueno, Luis, súper chévere. Hagamos un intro ya como tal al tema y cuéntanos cómo se ve Colombia actualmente en la posición internacional, cómo nos están viendo actualmente. Bien, Colombia tiene actualmente, siempre lo ha tenido, una posición geoestratégica muy importante para nuestro hemisferio, ya sea por su realidad geográfica, el Caribe, el Atlántico, el Pacífico, pero además por la importancia que tiene para la región y la integración regional Colombia. Esos desafíos van a estar presentes, por ejemplo, ante un nuevo proyecto de país o un nuevo proyecto de país encabezado por un nuevo presidente que en apenas 6 meses será elegido, al menos en primera vuelta. Se realizarán esas elecciones. Esos desafíos están presentes. El tema, por supuesto, de la integración, el tema, por supuesto, de la realidad, de la inserción de Colombia en la realidad global y, por supuesto, los mecanismos económicos que hoy, para el mundo entero, con una realidad global, con unos retos y unos desafíos bien importantes, van a ser de primera importancia para Colombia. Lo energético, por supuesto, fíjate, volvemos siempre al tema de la ubicación geográfica geoestratégica, la Amazonía, la Orinoquía, o sea, todos los retos de desafío, de crecimiento del mundo están asociados también a los retos de Colombia. ¿Y qué desafíos tiene la política exterior frente a Colombia? Bien, lo primero que tendría la administración colombiana, por ejemplo, en el tema de sus relaciones diplomáticas es consolidarlas y también tomarlas en serio. Esta administración, ya hemos visto cuántos ministros de Relaciones Exteriores ha tenido, cuáles han sido sus habilidades y sus capacidades para insertar a Colombia dentro del contexto geopolítico internacional, y no se puede seguir improvisando de esa manera. Colombia por primera vez ha tenido en toda su historia un canciller, un responsable de política exterior que ni siquiera dominaba el inglés. Eso es terrible. Okay. Y cuando a veces se habla en la política sobre las oportunidades, ¿no podríamos decir que a esta persona se le dio la oportunidad? A las personas se les dan las oportunidades según sus capacidades. Okay. O sea, que tú sepas limpiar un quirófano no te faculta para ser cirujano ni operar en él. Ok, bueno. ¿Y qué crees que ha perdido Colombia en la influencia a nivel internacional? Bueno, a ver, perdón. Tranquilo. La realidad hoy colombiana dista mucho del papel preponderante que seguramente debió tener. Colombia siempre ha tenido un aliado socioestratégico en esto que es los Estados Unidos. Desvincularse de esa relación, que en ningún modo estoy diciendo que tiene que ser una relación de vasallaje o una relación de obediencia, sino una relación de paridad. Colombia ha perdido muchísimo de ese poder de influencia sobre la política estadounidense que la tuvo, ¿no? Y de esa relación bidireccional
que es importante para Colombia y su inserción en el mercado global y en el mercado mundial. Estados Unidos sigue siendo un aliado estratégico. Hoy abrirse también al mercado asiático, pues es una realidad y hay que hacerlo. Y creo que hay que tener mucho cuidado y Colombia debe cuidar mucho esa relación para no cambiar una relación de dependencia hacia otra. Y ese creo que es el principal desafío de un próximo presidente colombiano. Mantener, por supuesto, la autonomía, la soberanía, la independencia de Colombia, pero con relaciones estratégicas que no limiten su accionar, pero que además sean favorecedoras del crecimiento y del desarrollo que Colombia sigue necesitando impulsar, ¿no? El mercado asiático sigue siendo una oportunidad, hay que abordarlo. Las relaciones con China, con Taiwán y con todo esa parte del mundo tienen que establecerse. Ahora, ¿en qué condiciones? Eso es lo que hay que ver realmente. Porque cuando te estás relacionando con países que no manejan tus códigos culturales, que no manejan tus códigos, digamos, políticos, bueno, tienes que cuidar el tipo de relación que vas a establecer. Hablando de cuidar esas relaciones, sabemos que de pronto podríamos decir que se han roto un poquito con Estados Unidos por el manejo actualmente de Venezuela y Colombia. ¿Qué podría afectar directamente a nosotros? ¿Qué nos podría afectar con esta situación que vivimos actualmente con ellos? ¿Cuál es la parte tensionante que se está manejando? Desde luego, en este momento tenemos al frente de las dos administraciones dos políticos difíciles, Sí. ¿no? Tenemos a Donald Trump, que no es precisamente el típico presidente estadounidense. Recordemos que Donald Trump, el único empleo público que ha tenido alguna vez antes del que tiene hoy es haber sido presidente. Es el único presidente de los Estados Unidos que ha llegado al cargo sin haber sido legislador, gobernador, senador o diputado, Correcto. o haber ejercido algún tipo de función pública que le diera el expertise, que le diera las herramientas como para saber estar al frente de un cargo tan importante para el mundo. Colombia tiene al frente un presidente con unas características bien especiales y que hacen de él, por supuesto, y de su forma de comunicarse también una forma muy particular. Y eso ha generado roces. Hemos visto una diplomacia de ex Twitter, entre ambos presidentes bien particular y que ha generado momentos tensionantes en la relación. El último episodio, por supuesto, fue el traslado de connacionales colombianos deportados, sí. ¿No? Presidente a las 3 de la mañana respondiéndole, a las 3 de la madrugada respondiéndole, sí, y tuiteándose entre ellos. Ajá. Ese tipo de relaciones solo denotan una cosa, que las relaciones están rotas. Porque cuando dos presidentes no pueden estar al teléfono directamente hablándose y haciéndolo por redes sociales, es que las relaciones no están del todo buenas. Y si las relaciones no están del todo buenas, ambas cancillerías no están haciendo su trabajo. Entonces, el caso específico de Venezuela, recordemos que hay dos Petros con respecto a Venezuela. Hay el Petro de las campañas electorales, al que le hace daño su proximidad ideológica con el proyecto y el proceso de Hugo Chávez y de Maduro, y le hurta el cuerpo a esa realidad y dice: Venezuela no va a ser Colombia, no tengo nada que ver con eso, ese proyecto no es el mío. Y el Petro presidente, sí, en el que sí trata, por supuesto, de aproximarse ideológica o funcionarialmente para Nicolás Maduro en este caso. Esos dos Petros se alternan. Sí. El Petro que le hurta el cuerpo al chavismo o que se pone de perfil frente al chavismo y que, por ejemplo, en el caso del robo a la voluntad popular efectuado por Maduro y sus cómplices al desconocer la voluntad del pueblo venezolano el 28 de julio, que decidió masiva y mayoritariamente elegir un nuevo gobierno, Gustavo Petro tuvo una posición allí, si se quiere, correcta, ¿no? Al no reconocer ese robo a la voluntad venezolana. Pero hoy, ante la posibilidad de una situación complicada entre Estados Unidos y Venezuela, Gustavo Petro ha decidido apoyar a Nicolás Maduro y su régimen.
Tenemos esos dos Petros que se alternan según qué cosas, ¿no? Y con las cuales hay que lidiar. Por supuesto, eso genera también los roces propios entre Colombia y Estados Unidos. A ver, la relación entre Venezuela y Colombia es indisoluble. Son países vecinos, o sea, tú no te puedes mudar. O sea, tú no puedes agarrar a Colombia y ponerla y emplazarla en otro continente, o a Venezuela mudarla de continente y decir ya no somos más vecinos. Eso Correcto. Se puede hacer cuando tú vives en una urbanización, pero cuando tú vives, como vivimos, dos pueblos hermanados por su historia, dos pueblos hermanados por su trayectoria, dos pueblos hermanados porque lo son, es bien complicado. Desde luego, más complicado aún es esa relación cuando está al frente de una de esas dos naciones un tirano, un dictador, ¿no? Okay. Porque podríamos decir lo que nos plazca de Gustavo Petro. Sí. Lo que no podemos decir es que es un dictador, es un presidente electo democráticamente por la mayoría de los colombianos. Su ejercicio en el poder ha sido un ejercicio de poder con respeto a la democracia, y cuando ha intentado no respetar ese canal, las autoridades, las instituciones se han encargado de poner los límites y él no las ha traspasado ni las ha violado. Y además consciente de que entrega el poder en agosto próximo. Petro no tiene un deseo de perpetuidad en el poder. Podríamos decirle a Petro lo que nos plazca, pero eso no. En cambio, Nicolás Maduro es un hombre con vocación tiránica, autoritaria, y que además ha sometido a su pueblo a una situación complicada. A raíz de eso que nos dices que Nicolás Maduro pues ha sometido a su pueblo, ¿cómo debería Colombia manejar las interacciones con Venezuela? ¿Qué sería lo más idóneo para nosotros frente a la situación que vive hoy en día Venezuela? No solamente hablamos de los ciudadanos, sino adicional hablamos de análisis políticos que se están enfrentando hoy en día y que pues son muy controversiales, ¿no? La situación es muy compleja. Fíjate, la principal víctima de Nicolás Maduro ciertamente es Venezuela, pero la víctima siguiente es Colombia. Colombia ha tenido que sufrir un proceso de flujo migratorio impactante sobre su capacidad de carga. Sí. O sea, 3.800.000 venezolanos residen hoy actualmente en Colombia. Colombia no tiene 3.800.000 puestos de trabajo para sus connacionales. Colombia no genera anualmente 3.800.000 puestos de trabajo para colombianos, menos los puede generar para venezolanos. Es decir, en la medida en que la situación de Venezuela pueda corregirse, el principal beneficiario es Venezuela, el segundo es Colombia, por todas las razones. El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia llegó a estar entre un rango de 7.000 a 10.000 millones de dólares año. Eso se ha reducido sustancialmente y eso impacta también sobre la realidad colombiana. La nuestra es una frontera viva. La nuestra es una frontera que está delimitada, por supuesto, por un trazado geopolítico reconocido por ambos países, en el que, bueno, este pedazo es Venezuela, esta línea acá es Colombia, pero esa frontera es viva. Anda y ve a decirle a gente en el estado Zulia o en el estado Táchira que viven, que transitan, que sus abuelos son colombianos, o gente en el Santander que sus abuelos son venezolanos, que esa línea existe allí y que esos dos países son distintos. Esos dos países no se van a poder separar. Entonces, Venezuela es un elemento clave para la geopolítica colombiana, desde luego que sí. Después de la embajada de Estados Unidos, la embajada que mayor importancia siempre tuvo para Colombia fue la embajada de Venezuela. Por eso siempre tuvo excelentes diplomáticos y excelentes representantes de Colombia allí. El reto, el desafío para Colombia va a ser permanente, porque la situación en Venezuela va a seguir estando, mientras esta gente tenga el poder, va a seguir generándole a Colombia situaciones por resolver. Mucha interés, mucha madurez y mucho respeto a la tradición de la excelente línea de trabajo diplomático que siempre ha tenido Colombia, yo creo que sería clave. Saquemos de duda algo que más de un colombiano se ha preguntado, y es, ¿usted cree que volveremos a ser esa gran Colombia que se hablaba hace años atrás? Yo no creería que un proceso de integración llegáramos a algo
tan bonito y tan bueno como eso, pero sí creería que los mecanismos de integración que pueden fortalecerse y consolidarse como UNASUR o como cualquier otro tipo de mecanismo de integración en el que seamos, por ejemplo, mercado común, en el que seamos, por ejemplo, moneda de uso común, en el que seamos, por ejemplo, una nación integrada en realidades digitales, en realidades tecnológicas, sí es posible. Y creo que ese es también el reto para la próxima generación de colombianos y de venezolanos. Integrar a nuestros países de manera que no solo no haya unas líneas divisorias evidentes para quien produce, para quien genera pues valor agregado en todo, sino también para que ni siquiera discutamos por la arepa. Ok. Hablando un poquito... Discusión tonta además, ¿no? O sea, pues eso es de sí, los dos. O sea, eso es de los dos. Es algo compartido. Eso es de los dos. ¿Cómo podríamos nosotros enfrentar esos temas que se están manejando en Venezuela que no afecten a nosotros nuestra economía y nuestra parte social? La única manera de que esa afectación sea positiva es que Venezuela recupere sus capacidades y recupere la posibilidad de conducir ese país hacia la senda de desarrollo y de progreso necesario. Mientras la realidad venezolana sea la que es, Colombia siempre va a estar afectada. Solemos decir que lo que pasa en Bogotá, lo que no pasa en Bogotá no pasa en Colombia. O sea, Cúcuta se puede quemar y aquí no llega el humo. Y eso es una realidad. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, en esa franja fronteriza, lo que pasa, por ejemplo, en La Guajira, lo que pasa en Santander, lo que pasa en toda esa franja, impacta sobre las dos naciones. Sí. Y a veces en Caracas y en Bogotá se toman decisiones que impactan en esa realidad sin leer correctamente lo que está sucediendo en esos escenarios. O sea que en estos momentos nos estaría impactando directamente lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela. Nos estaríamos viendo muy afectados. Sin duda alguna. Y Colombia va a tener un paso y un peso fundamental en lo que allí suceda. Esa flota está emplazada en las costas del Caribe venezolano, pero están prácticamente a la misma distancia del Caribe colombiano y de la realidad colombiana y la frontera colombiana. Pero además es, como te decía, indisoluble la relación entre los dos países, no solo por vecinos, no solo por historia, no solo por... o sea y que, eso, qué pena... Colombia sí tiene una palabra que decir en ese conflicto. Ok. Y mucha. ¿Cuál sería la palabra? Bueno, mediar. O sea, a ver, analicemos lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Sí. Los ejércitos se mueven con dos razones. O para la guerra o para la disuasión. Correcto. Hasta hoy lo que parece, y está claro y es evidente, es que esa capacidad armamentística que movilizó los Estados Unidos y emplazó en las costas del Caribe venezolano es un mecanismo de disuasión. ¿Por qué? Porque eso es una fuerza militar exageradamente grande por una operación antinarcóticos, pero muy pequeña para una ocupación o una invasión. Okay. Entonces, en realidad se trata de una estrategia disuasiva, una estrategia en la que Estados Unidos va a tratar de conseguir, diríamos, cositas. Ahora, ¿qué cositas? ¿No? Porque eso hay que plantearlo bien. Los países no tienen amigos, los países tienen intereses. El interés primario de los Estados Unidos está basado en un tema energético sobre Venezuela y después en un tema geopolítico, las relaciones de Venezuela con Irán, de las relaciones directas de proveeduría de material minero, de material y de minerales preciosos de Venezuela hacia Irán, las relaciones de Venezuela con Rusia y con China. Entonces, si Estados Unidos, su principal interés en el caso de Venezuela, por supuesto que la recuperación de la democracia y de la estabilidad de Venezuela es uno, pero su principal interés es económico, es energético y es geopolítico. Entonces, hay que poner las cosas bien en claro, porque hay que administrar bien esas expectativas. Hay gente soñando con que esta noche
Estados Unidos podría invadir y cambiar el gobierno de Venezuela. Yo diría, desde la perspectiva, uno no puede analizar la realidad con deseos, sino con realidades. Y las realidades fácticas son que esa fuerza hoy tiene la capacidad de fuego para hacer, por supuesto, ataques muy directos y muy concisos y muy precisos, pero no para escalar un conflicto a tal manera. ¿Que puede escalar ese conflicto? Desde luego que puede escalar. Cualquier incidente allí puede ser la chispa que enciende esa pradera. Insisto, un conflicto de esa magnitud entre Venezuela y Estados Unidos en esa zona, en esa subregión, impacta sobre Colombia sin duda alguna. Impacta en la movilización y desplazamiento de población, la imposibilidad o la posibilidad real de que digamos, el territorio colombiano se vea afectado por alguna acción militar de ambas partes, o sea, todo eso. Ahora, hay que administrar lo que son las posibilidades y las probabilidades. ¿Es posible que esa fuerza logre un cambio político en Venezuela, haga una extracción quirúrgica de Nicolás Maduro, como alguna gente sueña, o genere un conflicto de tal magnitud que bombardeen a Venezuela, la ocupen? Eso es posible. ¿Es probable? No. Y yéndonos un poquito a lo global, ¿cómo debería jugar Colombia frente a las milicias en la ONU? ¿Cómo podría ser eso? Sí, a ver. Colombia tiene un papel fundamental que es el respeto a su tradición de comportamiento como país integrado a esos mecanismos y a esos organismos internacionales. Y frente a eso, Colombia tiene que responder a su historia. Y su historia es que Colombia siempre ha respetado la institucionalidad, a los ejércitos regulares, ha combatido cualquier forma armada que no sea institucional, a cualquier uso de la violencia y del poder de fuego para generar o para manifestarse políticamente. Yo creo que esta es una nueva oportunidad de Colombia para ejercer y para actuar conforme y fiel a la tradición colombiana de ese respeto. Y actualmente, ¿qué necesitan las leyes internacionales de Colombia cambiar o qué se debe mejorar? Bueno, yo lo que diría es que hay que actualizar con los derechos de quinta generación. ¿Y qué son los derechos de quinta generación? Los derechos digitales. O sea, el mundo ha cambiado. Buena parte de nuestro estamento y de nuestra construcción legislativa y nuestra construcción jurídica y legal y de nuestros marcos normativos legales han quedado desfasados frente a una realidad que existe hoy, ¿no? A ver, se dice que en el futuro, pues, ya no va a hacer falta ni siquiera atacar a un país de la forma en que estamos viendo que podría hacer con un ejército, sino que con quitarle el internet. Sí, ya, con solo destruimos quitarle el internet le quitarías persona. hospitales, le quitarías Total. comunicación, le quitarías todo. Sí. Entonces, y eso ha generado derechos de quinta generación, no de cuarta, ya de quinta generación. Yo creo que adecuar esa la podríamos momento, llamar como la Tercera Guerra Mundial, que es la que se dice. Sí, o sea, y figúrate que no va a ser necesario bombardear un país, no va a ser necesario ocuparlo. Con quitarle el internet va a ser suficiente para ponerlo de rodillas y colapsarlo, por ejemplo. Bueno, si tuviera que definir a Colombia en 5 años en una frase, ¿cuál sería? Yo creo que Colombia va a estar integrada, por supuesto, a la región, pero además yo creo que Colombia va a ser líder en muchísimos aspectos de sus hermanos, de sus pares. O sea, Colombia va a estar al frente, por ejemplo, Colombia ha avanzado mucho en los temas de transición digital. Sí. Colombia ha avanzado mucho en los temas de desarrollos nodales de la tecnología y de la economía. Yo creo que si hubiera que resumirlo en una frase, Colombia va a estar a la vanguardia. O sea que podríamos decir que Colombia podría llegar a convertirse en una potencia mundial. Sí, tiene las capacidades para eso. Con la administración adecuada, con el gobierno adecuado y el liderazgo correcto. Mira,
los países no son solo su población, que sí. Los países no son solo sus recursos energéticos o sus recursos naturales, que sí. Los países también son sus élites. Y cuando me refiero a élites, me refiero a su élite intelectual, académica, cultural y también a su élite política, a su élite empresarial. Si la élite empresarial, si la élite cultural, si la élite política, si la élite académica de Colombia se deciden, este país puede ser una potencia mundial. Y denos de pronto una pistica como para los que están ahí interesados y decir, podemos llegar a cambiar a Colombia, ¿por qué no? ¿Qué necesitamos? Así como una bombita. Mira, te insisto que lo que no se hace en Bogotá parece que no pasa en el resto de Colombia, pero es mentira. Okay. Quien conecte con la Colombia profunda, quien conecte con eso con lo que sueñan los colombianos y con lo que le quita el sueño a los colombianos podrá ser presidente de Colombia. Es eso, es conseguir ese mensaje. Colombia está aburrida, como dicen aquí, de la confrontación, de la polarización, del conflicto, de la violencia y de todo eso, sí, pero también demanda firmeza, mano firme, frente a algunas situaciones que se están saliendo hoy de control. Y si alguien consigue ese mensaje directo, propicio, adecuado, de decirle a la Colombia profunda, pero también a la Colombia urbana, capitalina, que este país es de todos, desde luego, pero que este país hay que avanzarlo, controlando la situación de la violencia y de los irregulares, pero también atendiendo la realidad social de desigualdades que aún subsisten en esa Colombia profunda. Yo creo que esa será la persona que consiga el mensaje, que conecte con ambas realidades o con las muchas Colombias que hay. No hay una sola Colombia, con las muchas Colombias que hay, que todas son una, todas son una, pero la Colombia del bogotano no es la Colombia del santanderiano, o no es la Colombia del Guainía, o no es la Colombia del Vichada, o no es la Colombia del Baupés. Y dentro de la propia Bogotá, tú sabes que la Colombia, la Bogotá del norte, no es la misma realidad de la Bogotá del sur. Claramente. Entonces, quien entienda todas esas realidades y quien tenga mensajes y respuestas para todas esas realidades, no solo va a ganar las elecciones, va a llevar a Colombia a ese sitial de vanguardia que yo te digo. Bueno, Luis, yo creo que para ir finalizando ya nuestra entrevista, por favor, déjale un mensaje al gobierno de cómo podríamos mejorar esas relaciones internacionales y qué necesitamos actualmente, y un mensaje a los colombianos. Bien, Colombia y su política internacional demandan principalmente profesionalismo y capacidades. No se puede seguir improvisando al frente de un cargo tan importante como es el de las relaciones exteriores de Colombia y de su posición frente al mundo. Hoy, yo diría que la principal recomendación es que hay que tomar en cuenta a quién se designa al frente de ese cargo, ¿no? Y a quién con las capacidades se le designa tan alta responsabilidad. A la población colombiana, fe, esperanza, optimismo, fortaleza. Las situaciones que hemos vivido recientemente con la violencia presente en la vida de los colombianos puede ser derrotada y ha sido derrotada por Colombia en otras oportunidades, y esta no va a ser la oportunidad en la que Colombia se rinda frente a la violencia. Pues bien, hoy nos estuvo acompañando Luis Totti Medina. Estuvimos hablando de temas internacionales en este capítulo. Espero haya sido de su agrado y los espero en una próxima entrevista.